Hola, y bienvenidos a este espacio donde exploramos las historias que perduran en el tiempo, esas leyendas que nuestros antepasados contaban y que, de alguna forma, siguen resonando hoy. Hoy vamos a sumergirnos en dos figuras legendarias que evocan miedos muy distintos pero igualmente profundos. Una nacida de los lamentos en las verdes tierras celtas y otra que acecha en las sombras de nuestras propias habitaciones infantiles. Hablaremos de la Banshee y del Coco. Comencemos nuestro viaje en las brumosas tierras de Irlanda y Escocia para escuchar el lamento de un espíritu anunciador, la Banshee. La Banshee, cuyo nombre proviene del gaélico, que se traduce como mujer de los túmulos o mujer de las hadas, vinculándola al otro mundo o al reino feérico, es una figura espectral femenina profundamente arraigada en el folclore celta. A diferencia de muchos fantasmas asociados con el terror o la venganza, la Banshee no suele considerarse intrínsecamente malévola. Su papel fundamental es el de mensajera sobrenatural, un augurio de muerte. La leyenda principal y más extendida la liga de forma inseparable a las antiguas familias gaélicas de Irlanda y las tierras altas de Escocia. Se creía firmemente que cada gran clan, cada linaje de sangre antigua, tenía su propia Banshee tutelar, un espíritu femenino ancestral cuya aparición visible, o más comúnmente, cuyo lamento inconfundible, presagiaba la muerte inminente de un miembro de esa familia. Este anuncio ocurría incluso si la persona destinada a morir se encontraba muy lejos de su tierra natal, en tierras extrañas. El llanto de la Banshee era, por tanto, un vínculo sobrenatural e inquebrantable con el linaje. Las creencias pasadas describían a la Banshee de formas muy diversas, lo que aumentaba su misterio. A veces se la imaginaba como una hermosa joven de largos cabellos sueltos, ya fueran plateados, rubios o rojizos, vestida con una túnica blanca o gris, a menudo vista peinando su cabello con un peine de plata o de oro junto a un arroyo. Otras veces, adoptaba la apariencia de una anciana encorvada y de aspecto aterrador, con el rostro surcado por el llanto y los ojos enrojecidos de tanto llorar, vestida con un sudario o un manto oscuro. Podía aparecer lavando la armadura o las ropas ensangrentadas del que iba a morir en un río, una variante conocida como la o lavandera, o simplemente dejarse oír en la quietud de la noche. Su grito o lamento, conocido como, era descrito como increíblemente penetrante, agudo y lleno de una tristeza sobrenatural, capaz de helar la sangre de quien lo escuchara, y según algunas tradiciones, incluso de predecir el tipo de muerte que se avecinaba. Es crucial entender que en la creencia tradicional, la Banshee no la muerte, simplemente la anunciaba. Era un heraldo fúnebre, una manifestación del duelo inminente. Escucharla era una experiencia aterradora, pero también imbuida de un cierto sentido de conexión ancestral y destino. Interactuar con ella, sin embargo, podía ser peligroso. Intentar consolarla o interferir con su lamento podía acarrear desgracias. En la actualidad, la creencia literal en la Banshee como un espíritu familiar específico ha disminuido considerablemente, transformándose más en folclore y símbolo. Sin embargo, sigue siendo una figura muy poderosa y presente en la cultura popular irlandesa y escocesa, y más allá. Se ha convertido en un icono del terror gótico, pero también en un símbolo profundo del duelo, de la premonición, de la conexión con las raíces ancestrales y de la identidad cultural celta. Aparece en la literatura, desde Yeats hasta la fantasía contemporánea, en la música, con canciones que evocan su lamento, y en el cine. Aunque pocos hoy en día esperan oír su grito real en la noche, la Banshee perdura como un eco fantasmal y melancólico de antiguas creencias sobre la familia, la muerte y los lazos invisibles que conectan a los vivos con el más allá. De los lamentos que anuncian la muerte, pasamos ahora a un miedo más íntimo y quizás más universal, uno que probablemente muchos reconocemos de nuestra propia infancia, la figura amenazante y amorfa del Coco.
El coco, a veces llamado coca en femenino, o con variantes regionales como cuco, es una figura monstruosa y arquetípica del folclore ibérico, profundamente arraigada en España y Portugal, y con equivalentes muy cercanos en casi todas las culturas del mundo: el bogeyman anglosajón, el butzemann alemán, el babau italiano, entre muchos otros. Sus orígenes precisos son difusos, perdiéndose en la tradición oral. Algunos etimólogos sugieren que el nombre coco podría derivar de la palabra para cráneo o cabeza, quizás por la idea de una cabeza fantasmal o monstruosa. Otros lo relacionan con la fruta del coco, traída por los portugueses de sus viajes, por su apariencia con 3 agujeros que asemejan una cara. Sea cual sea su origen exacto, el coco encarna al monstruo genérico de la oscuridad infantil, el que se esconde en el armario, debajo de la cama, el que acecha cuando se apagan las luces. La función principal del coco en las creencias y prácticas pasadas estaba claramente ligada a la disciplina y el control infantil. Era, fundamentalmente, el monstruo que los padres, abuelos o cuidadores invocaban para asustar a los niños y conseguir que obedecieran, que se fueran a dormir, que terminaran la comida, que dejaran de llorar o que no se portaran mal. Su poder residía en gran parte en su naturaleza indefinida. Rara vez se le daba una descripción física concreta, lo que permitía que la imaginación infantil lo hiciera aún más aterrador. Podía ser cualquier sombra que se movía, cualquier ruido inexplicable en la noche. Las canciones de cuna tradicionales españolas y portuguesas a menudo lo mencionan explícitamente como una amenaza. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá y te llevará. La amenaza no era vaga. El coco venía a llevarse o devorar a los niños desobedientes. Figuras relacionadas en el folclore español, como el hombre del saco, cumplían una función similar de secuestrador de niños malos. El coco era, en esencia, la personificación de la ansiedad nocturna infantil y una herramienta de control social utilizada para imponer obediencia a través del miedo en una época con métodos de crianza muy diferentes a los actuales. ¿Qué ocurre con el coco hoy? Su uso explícito como amenaza directa para controlar el comportamiento infantil ha disminuido notablemente en muchas familias y sociedades, a medida que las pautas de crianza han evolucionado y se desaconseja el uso del miedo como herramienta educativa principal. Sin embargo, la figura arquetípica del monstruo en el armario o el hombre del saco sigue tremendamente viva en nuestro imaginario colectivo. El coco y sus equivalentes culturales son personajes recurrentes en el cine de terror, donde a menudo se les da formas más concretas, en la literatura, a veces de forma más humorística o reinterpretada, y como una metáfora útil para hablar de miedos irracionales, ansiedades persistentes o traumas infantiles que nos acechan en la edad adulta. Aunque ya no se le tema literalmente como antaño en la mayoría de los hogares, el coco representa esa sombra primordial del miedo a lo desconocido que se esconde justo fuera del círculo de luz, un recordatorio perdurable de cómo las sociedades han utilizado las historias de monstruos no solo para intentar explicar el mundo o advertir de peligros reales, sino también para moldear el comportamiento y transmitir normas sociales de generación en generación. Así concluimos nuestro breve recorrido por estas dos figuras legendarias, el lamento fúnebre de la Banshee y la sombra amenazante del coco. Una ligada a la muerte y al linaje, la otra al miedo infantil y al control social. Ambas, a su manera, nos muestran cómo la imaginación humana ha lidiado con lo desconocido, con la pérdida y con la necesidad de orden. Son historias que, aunque sus raíces se hundan en el pasado, siguen contándonos algo importante sobre nosotros mismos y sobre las culturas que las tejieron. Gracias por escuchar.